La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con la abogada Jessica Jaramillo. Ella es copatrocinadora del pedido ciudadano de remoción de Jorge Yunda y ahora copatrocinadora también de esta denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por el incumplimiento de la sentencia que está en firme y que no se ha cumplido por parte de Jorge Yunda. Abogada Jaramillo, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. No le escuchamos, Jessica. Por favor, acciónele su micrófono. Creo que ahí. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos escuchan a esta hora de la tarde, ya casi noche en Quito. Y decirles nada más que el día de hoy hemos recibido una notificación del Tribunal Contencioso Electoral que admite a trámite la denuncia interpuesta con fecha 14 de julio del 2021. Esto es posterior a la notificación del proceso de remoción y asimismo anterior a la notificación de la Corte Provincial de Justicia. Esto es importante recalcarlo porque es, digamos, en este interín en donde desde mi denuncia se señala que el señor Yunda incumplió con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que es la remoción, la misma que es de cumplimiento obligatorio y de última instancia. Ahora, quienes patrocinan la defensa del doctor Jorge Yunda sostienen que cualquier sentencia o resolución queda en nada frente a una sentencia que en materia de derechos le favorece a Jorge Yunda. Bueno, creo que ahí ellos podrán tener su criterio jurídico, sin embargo, la ley es clarísima en lo que señala. El Tribunal Contencioso Electoral es un tribunal que tiene sus competencias establecidas no solamente en su ley propia, sino en la Constitución de la República, y evidentemente es un tribunal que tiene competencia en materia electoral y así lo establece también el 336 y el 338 del COTAT, con lo cual su discusión tendrá que ser llevada a la Corte Constitucional porque se está atentando contra la seguridad jurídica y contra el Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Porque la figura del control político es esencial en toda democracia, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito nacional. Imagínese usted qué sería de los países y de los estados sin un control político. Seríamos una dictadura, seríamos Cuba, seríamos, qué sé yo, otro país que tenga esa misma condición en donde nadie más que el Ejecutivo pueda hablar. No somos esos países, somos un país profundamente democrático y en virtud de esa democracia, del respeto a la ley escrita, que no lo han hecho así los jueces de la Corte Provincial, porque ellos se han ido contra norma expresa, con lo cual Yunda fundamenta o argumenta que tiene derecho a ser alcalde de Quito bajo una sentencia fraudulenta, plagada de irregularidades. Ahora, la audiencia del contencioso electoral para ventilar esta denuncia presentada y admitida ya a trámite el 27 de agosto, es decir, la última semana de agosto, estamos hablando de aquí a 3 semanas aproximadamente. ¿Esa acción sería la más rápida que se pueda dar para que se dilucide esta disputa, esta confusión jurídica alrededor de la alcaldía de Quito o no necesariamente? Probablemente, pues recién el 15 de agosto se regresa de la vacancia judicial y esto obviamente la acción extraordinaria de protección que se presente tendrá que subir a la Corte Constitucional y resolver la Corte también en esos días. No sabemos cuánto se demorará la Corte, por eso es que como ciudadanos estamos convocando este martes 10 de agosto a partir de las 4:30 para concentrarnos en el Parque del Arbolito, en la Tarqui,
y 6 de diciembre, a fin de que nos manifestemos y le digamos a las autoridades nacionales, principalmente a la Corte Nacional de Justicia, que esperamos que apliquen el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en función de la gravedad del asunto, al Quito tener 2 alcaldes en este momento, pues que se zanje de una vez este conflicto y le devolvamos la gobernabilidad, la tranquilidad y la administración racional, honesta, lejos de estrategias fraudulentas, jurídicas, lejos de estas estructuras mafiosas que tienen incluso un alto nivel de poder, tanto así en la escala más alta de la jerarquía judicial. Yo, por ejemplo, reclamo en este momento, Freddy, que la Corte Nacional de Justicia no se haya pronunciado ni siquiera en lo ético, que sería un mínimo que deberían realizar los jueces, porque si un juez comete una irregularidad, si está vinculado o cuestionado en su trabajo, eso lamentablemente le salpica a todos los jueces. No hemos escuchado una sola palabra de la Corte Nacional de Justicia ni de la Corte Constitucional. Ahora, doctora Jaramillo, ¿qué es lo que se debe o se puede esperar del pronunciamiento del contencioso electoral frente a la denuncia presentada por usted y su colega y que ha sido admitida a trámite denunciando el incumplimiento de la resolución del contencioso electoral? ¿Cuáles son los escenarios? En primer lugar, tienen que notificarle, ¿no? Al señor Yunda, tienen que notificarle, él tendrá que señalar sus argumentos. Ha sido requerido a la Secretaría del Consejo Metropolitano que se entregue copia de las sesiones, de las actas de sesiones en donde actuó el señor Yunda, así como audios, la copia de los audios de las sesiones en donde actuó el señor Yunda, con lo cual se probaría que ha incumplido con la resolución obligatoria de última instancia y de inmediato cumplimiento del TCE, cuya consecuencia es de 2 a 4 años de inhabilitación electoral, es decir, no va a poder él ejercer sus derechos políticos y tendrá que pagar 70 salarios como multa. El código también establece la destitución, pero en este caso la remoción ya no cabe de la destitución. En todo caso, eso es lo que tiene que analizar el Tribunal Contencioso Electoral. Por nuestra parte, los ciudadanos, Freddy, los profesionales, los vecinos, las vecinas de la ciudad de Quito, queremos vivir con tranquilidad, queremos vivir en una ciudad distinta. No puede ser posible que Quito tenga esta situación, ingobernabilidad absoluta, no hay autoridades. Mire usted cómo está la inseguridad, los parques, las calles, las plazas, el centro histórico de Quito, hecho una lástima realmente. Créase que Quito no merece esto. Nuestra indignación tenemos que traducirla en esta movilización, así que permítame por favor invitarles a todos los quiteños y a las quiteñas del norte de Quito, del sur de Quito, de Guamaní, de la Ecuatoriana, de la Magdalena, de San Roque, los quiteños y quiteñas que viven en los valles, en las parroquias, que nos acompañen. Esta no es una marcha de clases, porque Yunda, ese es el discurso que Yunda tiene, porque ese es el discurso que a él le conviene, porque él, a pesar de que dice representar a los pobres, es parte de la élite. Difícilmente una persona pobre o clase media llegue a tener cerca de 70 frecuencias, o peor aún, andar en Maserati o tener mansiones y ni siquiera querer señalar cuál es su patrimonio. Así que ese discurso, que es un discurso que divide, que es un discurso que miente, que engaña a la población, no puede tener cabida. En este momento nosotros estamos todos unidos por Quito, ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, gremios, trabajadores, constructores, productores, todos, porque necesitamos rescatar a Quito de esta estructura mafiosa que se ha tomado el municipio. ¿Por qué es importante que salgan los ciudadanos a las calles a pedir qué y a quién? Es importante para hacernos escuchar y que las autoridades nacionales,
no solo la Corte Constitucional, hacia donde vamos a marchar, sino también, ¿por qué no decir la Corte Nacional de Justicia? Que diga algo sobre estos jueces que han actuado de forma irregular, la Fiscalía General del Estado, que diga algo sobre los jueces que han actuado de forma irregular, el propio Tribunal Contencioso Electoral, que bueno, ahora ya ha empezado a resolver las causas, pero es indispensable, por ejemplo, que la Asamblea Nacional se pronuncie respecto de lo que está pasando en Quito. Yo veo ahí, por ejemplo, una serie de declaraciones de gente que no tiene idea de lo que pasa en la ciudad de Quito y que seguramente están muy cercanos a los abogados Vanegas, que han sido particularmente los abogados de Yunda, que no se olvide, fueron también los abogados de Luis Chiriboga en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y no se olvide que ahora están muy cercanos a Pachacuti, lo cual seguramente a mí me da mucha pena, y creo que eso deberían reflexionarlo y deberían preguntar a la ciudadanía qué es lo que realmente está pasando en Quito. Aquí no se está tratando de un asunto de lucha de clases, eso no es así, ese es un discurso mentiroso. Aquí tenemos un alcalde con grillete, un alcalde procesado por peculado, un alcalde procesado por otros delitos. Por ejemplo, ahí está el tema de los chats, ahí está la repavimentación, la triangulación de contratos. Bueno, está ahí, pero ya no nos acordamos porque estamos centrando nuestra atención en el tema político, que no se respeta la resolución del contencioso electoral, que ejerce nuevamente la alcaldía el doctor Jorge Yunda, y nos estamos olvidando, los quiteños y los ecuatorianos en general, que es un alcalde que está gobernando la ciudad con un grillete en su tobillo, que hay serias presunciones del cometimiento de irregularidades por parte de la Fiscalía, que ha sido llamado a juicio por presunto sobreprecio en la compra de pruebas contra el coronavirus, que hay unos chats, como usted lo dijo, que fueron descubiertos en el teléfono del hijo del doctor Jorge Yunda, que dejan ver o hacen presumir a la Fiscalía el cometimiento de presuntos delitos, y que todavía eso ni siquiera empieza. Así es, y créase, Freddy, que realmente a los ciudadanos esto nos indigna, nos da vergüenza. Nuestra capital, nuestra carita de Dios no merece esto. Por eso, esa indignación que tenemos los quiteños y las quiteñas, es importante que nos acompañen, que vayamos todos juntos a la marcha para expresarla públicamente. Va a ser una marcha pacífica, vamos a ir con banda de pueblo, vamos a estar acompañados de trabajadores, estudiantes, mujeres, de diversos sectores de la ciudad. Como le decía, esto no es un asunto de clases. Yo misma no soy, podría decir, una persona de la élite para nada. Nosotros venimos de estudiar en una universidad pública, profesionales que nos ganamos el pan trabajando día a día en los juzgados de la República. Créase, Freddy, que esto es realmente indignante lo que vive la capital, y la única forma de pararlo, la única forma de salir de esta crisis es haciendo que nuestra voz se escuche. Así que este 10 de agosto podemos dar ese segundo grito de independencia que nos libere de esta estructura mafiosa que se ha tomado la administración municipal. Que sea una protesta cívica, ciudadana, que no interrumpa el tráfico vehicular, que no dañe las gestiones que tienen que hacer otros ciudadanos, pero que puedan manifestar de forma firme su exigencia, su pedido. Así tienen que ser las marchas, y ojalá que así se haga esta en beneficio de la ciudad y de presión a las autoridades para que de una buena vez esclarezcan este lío jurídico que enfrenta la alcaldía de Quito. Queremos agradecer a la abogada Jessica Jaramillo, copatrocinadora del pedido ciudadano de remoción de Jorge Yunda y ahora copatrocinadora también de esta denuncia, que ha dado oídos el contencioso electoral para analizar si se incumplió o no la resolución que emitió en torno a la remoción de Jorge Yunda. Abogada Jaramillo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Solamente indicarle a la gente que por el tema de pandemia nos acompañen con doble mascarilla, con las medidas de bioseguridad, pero que no dejemos de manifestarnos, porque es importante que hagamos escuchar nuestra voz para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Importante recomendación. Con eso nos quedamos. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.